nos ate bien toda la palabra. Pero yo me he propuesto, y si puedo, he propuesto de hablar siempre de la persona de Jesús, de las maravillas extraordinarias que Cristo ha hecho en la Biblia, de las que ha hecho con nosotros y de las que seguirá haciendo en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quisiera leerles unos versos, solamente un verso. El título o en la lectura se encuentra Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Este pasaje tan profundo que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. El título es El paralítico de Betesda. Y dice así la palabra del Señor. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice la Biblia, como hemos leído, y después de estas cosas, o sea que para decir el autor del Evangelio, el que lo escribía, después de estas cosas, es que de lo que iba a acontecer, algo había acontecido antes. Después que sucedieron ciertas cosas, después, dice la Biblia. Y quisiera en esta tarde mencionarles y decirles, después de que, de muchas cosas que el Señor hizo, unos versículos para atrás, dice que le mandaron al Señor un hombre importante. Le mandó a sus siervos, fue él personalmente a hablar con Jesús. Y le dijo: Señor, tengo mi hijo que se está muriendo. Y Jesús le dice: tu hijo vive. Y lo creyó. Y dice la Biblia que se marchaba para casa. Y al día siguiente, parecía ser que la distancia de a donde vino ese hombre, parece ser, si nos guiamos por lo que está escrito, es que había como un día de camino. Y le pregunta, vienen los siervos y dice: Señor, que tu hijo vive. Y le dice: ¿a qué hora? ¿A qué hora empezó a estar bien? Y le dijeron sus siervos: ayer a las 7 de la tarde. O sea, que había un trecho, un recorrido largo para ir hasta su casa. Y dice la Biblia, a las 7 de la tarde empezó a ponerse bien. Y entendió este hombre que era la hora exacta que Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y entendió que era Jesús el que le había sanado. Y dice: y después de estas cosas, subió Jesús a Jerusalén a la fiesta de los judíos. Y dice la Biblia, y había allí en Jerusalén, había 5 pórticos, y había un estanque que se llama el estanque de Betesda. Y dice la Biblia que cuando pasó por allí Jesús, aquel estanque, la Biblia nos dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo al estanque, y que el primero y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, dice la Biblia, que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pasó por allí Jesús ese día, se quedó observando a la multitud que había, y vio un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, paralítico, que no podía moverse. Y dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que se acercó donde estaba él y le dice: ¿oyes? ¿Quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor,
estanque cuando se agita el agua y antes que descienda yo, otro desciende y es sano de su enfermedad. Y Jesús le dice, pero tú quieres ser sano de tu enfermedad. Se le queda mirando y le dice, levántate. No hace falta que desciendas al estanque. Levántate. Coge tu lecho y vete para tu casa. Y dice la Biblia que en aquel mismo instante, aquel hombre que estaba enfermo 38 años, postrado en aquella cama, dice la Biblia que se levantó, que cogió su lecho y que empezó a caminar, y todos le dieron la gloria, la honra y la alabanza al Rey que vive para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo digo en esta tarde, que el nombre de Jesús sea glorificado en este lugar. Lo repito, que el nombre de Jesús sea glorificado en este lugar. Amén. Para la gloria del Padre, en el nombre del Señor. Y todos glorificaban a Dios por lo que habían visto, maravillas que nunca habían visto, que se quedaban asombrados. Jesús le dijo, levántate y anda. Y se levantó y empezó a caminar en el nombre de Jesús. Amén. No le llamó y le dijo, levántate, para que se parara. Es un mensaje muy sencillo, pastor. Muy sencillo. Levántate y anda. Amén. Dios no llama a nadie para que se quede parado. Amén. Si Él nos ha dicho levántate y anda, tienes que empezar a caminar en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Vamos a tener muchos obstáculos del diablo. Jehová Dios nos reprenda esta tarde en el nombre de Jesús, que se levanta en contra de la iglesia del Señor. Va a poner muchas barreras, obstáculos para impedir que la iglesia avance y camine hacia adelante. Pero nosotros, como sabemos quién nos ha llamado, aunque vengan barreras, obstáculos y venga lo que venga, en esta tarde tengo que decir que la iglesia del Señor tiene que seguir avanzando, tiene que seguir caminando, tiene que ir hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay un verso en la Biblia que yo no suelo decir mucho, que nos ha llamado Dios no para retroceder. Nosotros somos de los que nos ha llamado para que avancemos en medio del problema y de la dificultad en el nombre de Jesús. Por eso te digo en esta tarde, iglesia, sigue caminando. Jesús, que el nombre del Señor en esta tarde sea glorificado en este lugar. Repito, que el nombre de Dios sea glorificado en este lugar. Que el nombre de Jesús sea glorificado en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que avances, que tires hacia adelante. En el nombre del Señor. Profeta Elías, huye. No sé por qué. Se le llenó de temor el corazón a Elías. Si no me confundo, pastor, creo que se le llenó el corazón de temor. Y dice la Biblia que se marchó un día de camino para el desierto, se metió debajo del enebro y le dijo, Señor, estaba como con depresión por el temor de una mujer. Señor, mándame la muerte, que no soy diciendo que no soy mejor que aquellos que se han levantado en contra de ti, que no soy mejor que mis padres. Y dice la Biblia que se dejó debajo del enebro, esperando allí a morirse, que quería morirse, Elías quería morirse. Y viene el Señor a donde estaba Elías, en esos momentos tan difíciles que tenía y que a veces tenemos nosotros. Tenemos momentos difíciles en nuestra vida, que tenemos nuestro enebro en nuestra casa, que de vez en cuando nos echamos debajo del enebro
y decimos, quítanos la vida, ¿para qué queremos vivir? Pero el Señor le dijo a Elías, se acercó donde estaba Elías y le tocó en el costado y le dijo, Elías, levántate. Le trajo un poco de agua y una torta de pan. Le dijo, Elías, levántate, come y bebe. Se despertó Elías, se comió la torta de pan, qué listo, y se bebió una vasija de agua. Y dice la Biblia, y volvió a dormirse. Y segunda vez vino el Señor al profeta y le dice, Elías, se despierta Elías. Y le dice el Señor, la interpretación que yo le doy, le dice, que no vengo aquí a reprimirte, ni que vengo aquí a decirte cosas extrañas o raras porque no me has hecho caso, que no, que te digo, Elías, que te levantes, que comas de la torta, que bebas el agua y que sigas caminando hacia donde iba. Y dice la Biblia que comiendo el pan y bebiendo del agua, dice que se fortaleció, que tendría la comida que el Señor le dio, que dice la Biblia que anduvo 40 días con 40 noches, y dice la Biblia que llegó hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Saben cuánto se podía caminar en 40 días? Como dice la Biblia que hace tiempo echemos el cálculo de donde estaba 40 días andando, había como 500 kilómetros de distancia, había puesto de distancia Elías de la mujer de Jezabel. Pero ¿sabes a dónde fue? ¿Hasta dónde llegó? Dice la Biblia que llegó ¿hasta dónde? Hasta el monte de Oreb, el monte de Dios. Y estando allí, Dios se le vuelve a aparecer a Elías y le dice, pero Elías, ¿qué haces aquí? Escondido en esta caverna, hundido aquí, ¿qué haces aquí? Escuchaba, no sé de quién era, no me acuerdo, que estaba Elías en la caverna, pero no estaba solo. Porque cuando estaba en la caverna se le aparece el Señor y dice, ¿qué haces aquí? O sea, Dios estaba con Elías. Estaba con Elías, no sé a quién se lo he escuchado. Alguien lo he escuchado. Estaba con Elías dentro de la cueva. En el problema que tenías, Dios estaba con Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y hasta que llegó al monte de Oreb, se alimentó con aquel alimento, con la torta de pan y la vasija de agua, y llegó hasta la presencia del monte donde estaba el Señor para hablar al profeta Elías. Caminó, no se paró. Vuelvo a repetir. Jehová Dios reprenda al diablo. Amén. Levantará barreras, obstáculos que querrán impedir que la iglesia avance. Pero la iglesia no puede hacer caso a las mentiras del diablo. El diablo está intentando meter mentiras dentro de la iglesia del Señor. Está intentando de cautivar tu mente. Está intentando de conquistar tu corazón. Amén. Para que no avances ni camines. Pero otra vez repito en esta tarde, en este lugar, que yo reprendo la obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que digo a la iglesia, no creas a las mentiras del diablo. Tú crea las verdades del Señor, que Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estemos en los problemas que estemos, Él está con nosotros en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué no quiere? Mi alma alaba al Señor, aleluya. Mira, ¿saben por qué no quiere el diablo que avances y camines? Porque si la iglesia avanza y camina, le va a hacer mucho daño al diablo. Amén, lo repito. El diablo no quiere que la iglesia avance, porque si avanza la iglesia le va a hacer mucho daño al diablo. Y en esta tarde digo, para hacer daño al diablo, tengo que decir a la iglesia, vamos a ponernos en pie, en orden de batalla, y vamos a seguir avanzando para hacer la guerra al diablo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben a quién quiso parar el diablo? ¿A quién quiso parar el diablo? Pablo dijo, he querido ir a vosotros. Me parece que es la iglesia de los tesalonicenses, si no me confundo. La primera carta de Tesalonicenses. Pablo les dice, he querido ir a vosotros
Dice, pero Satanás me estorbó. En el primer capítulo del libro de Romanos dice, he querido ir una y otra vez a vosotros, y dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Va a poner estorbos Satanás para que la iglesia no camine ni avance. ¿Saben por qué quería poner tropiezos a Pablo para que no fuera ni avanzara? Porque Satanás conocía bien a Pablo. Repito, escúchame bien. Satanás conocía bien a Pablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia cuando dice que había unos exorcistas que intentaron echar un demonio de un cuerpo? Y dijeron los exorcistas ambulantes, os conjuro por el Dios que predica Pablo, que salgáis. Y dice, a Jesús le conocemos, y Pablo sabemos quién es, decían los demonios. Les conocían a Pablo, los demonios les conocían a Pablo. Les conozco, Pablo, pero vosotros quiénes sois. Claro, y queridos hermanos, y a Pablo le querían parar porque sabía el diablo que si seguía avanzando Pablo predicando el evangelio les iba a hacer mucho daño. Intentaba parar a Pablo para que no hiciera la obra de evangelización y de la predicación que Pablo tenía, para que las almas se salvaran, arrebatándolas de las manos del diablo y entregándoselas a Cristo. No quería que avanzara. Y en esta tarde tengo que decir, iglesia del Señor, el Satanás no quiere que avances. Satanás no quiere que camines. Una, para que no hagas lo que tienes que hacer aquí y que el Señor no vaya avanzando. Y otra, para impedirnos de irnos al cielo nosotros. Pero en esta tarde vuelvo a repetir, reprendo la obra de los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos pese a todas las adversidades que puedan haber en nuestro camino. Pablo dijo en una cierta ocasión, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que tengo delante. Me olvido de lo que he dejado atrás y me extiendo lo que tengo delante. Pablo dejaba muchas cosas buenas según la carne, porque era un principal, era un hombre importante, y por conseguir lo que tenía de Dios para él, dice, lo tengo todo por basura. Lo había tirado a la basura. Al cubo de la basura lo había tirado todo lo que él tenía. Y tenía cosas muy buenas según la ley, pero él lo tiró todo a la basura. Y decía un predicador, me parece que fue el hermano Machaco, estando en Asturias, decía, y aquel que tira la basura al contenedor no vas a ir a revolver de nuevo otra vez en la basura. Dice, no creo que lo haga nadie. Dice, pues no busquemos en la basura lo que hemos dejado ya para atrás y lo que hemos hecho. ¡Olvídate! Me extiendo a lo que tengo delante. ¿Y cuál es lo que tengo delante? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia, y salió Abraham para ir a tierra de Canaán. Y dice la Biblia, y a tierra de Canaán llegó. Obstáculos, barreras, dificultades no faltaron, pero llegó donde tenía que ir. Iglesia, sigue avanzando.
en este lugar, sin quitar nadie, estábamos como ese hombre, postrado, tirados en el suelo, al lado del lago, esperando algo. Pero Cristo pasó por tu lado. Cristo pasó por Santoña hace 50 y tantos años. Cristo pasó por Santoña y empezó a llamar a la gente y empezó a traerlos a la cruz. Y cuando nos ha llamado, Él te ha dicho: levántate y camina, sigue avanzando en medio de las adversidades y de los problemas. ¿Sabes algo? Dios no se confundió cuando Él te llamó. No se confundió. Lo que pasa es que el diablo quiere hacerte ver que se confundió contigo el Señor y conmigo, porque a toda hora que la mango. Ah, tú no. Tú también, ¿verdad? Yo la mango a toda hora. Tú no. ¿Y tú, pastor? No, yo. Tú no, el pastor no. El pastor es secundario. La mangamos a toda la hora. Pero eso no quiere decir que Dios se haya confundido. Él sabe que tendremos tropiezos, que tendremos dificultades, pero Él sabe que nosotros, la iglesia de Santoña, caminando hacia adelante, nos iremos al reino de los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para el Señor, un fuerte